El doctor Benedicto Correa Patiño es un juez que tiene una vasta trayectoria en el fuero penal, en el Poder Judicial de la provincia de San Juan. Hoy es juez del Tribunal de Impugnación, que es precisamente ese tribunal que en segunda instancia revisa lo que en primera instancia ese fuero determina, resoluciones, dictámenes. Además llega al cargo después de haber ocupado una primera instancia en donde ha participado de los dos sistemas de acusación que ha tenido nuestra historia judicial, el mixto inquisitorio y el fiscal acusatorio. Es vaya, entonces, si una persona que no tiene un conocimiento de lo que ha sido la trayectoria en la justicia penal de la provincia de San Juan. Está con nosotros, lo hemos invitado porque queremos hablar de juicios por jurados, que está instaurado en la Argentina. Algunas provincias ya lo tienen, San Juan aún no, y podríamos decir que se prepara para que ocurra. Doctor Correa, bienvenido. Gracias por estar. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. El juicio por jurado es un juicio que se puede valorar ¿de qué manera? ¿Cómo lo considera usted que tiene este camino hecho en la justicia? Bueno, el juicio por jurado, o sea, para arrancar, como para retrotraernos un poquito en el tiempo, nuestro sistema procesal penal mutó de justamente lo que usted estaba manifestando, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial. Esta nueva forma o este nuevo paradigma procesal está contemplado en la ley de procedimientos y dentro de la ley de procedimiento penal que tenemos en nuestra provincia se encuentra legislado ya el juicio por jurado. El juicio por jurado que en definitiva está instaurado en varias provincias de nuestro país, algunas ya llevan más de una década con el juicio por jurado. En el caso nuestro está legislado pero no está puesto en funcionamiento. El juicio por jurado, como para explicarlo rápidamente, es un modelo de enjuiciamiento penal con una participación ciudadana en la administración de justicia. El juicio se va a desarrollar frente a, va a tener un juez profesional, pero va a tener un jurado popular que está conformado por 12 miembros titulares y 4 suplentes, en definitiva, y respetando mitad de cupo femenino y mitad de cupo masculino. ¿Qué tiene que pasar para que San Juan tenga este juicio por jurado? ¿Hay vacíos legales? A ver, implementar, creo que en todas las provincias se implementa el sistema acusatorio. Para que funcione o para que se ponga en funcionamiento el juicio por jurado solamente es compatible con el sistema acusatorio adversarial, no con el sistema anterior, ¿sí? Sí, sí, sí. Las provincias, cuando fueron mutando hacia ese nuevo sistema procesal, bueno, fueron afianzando porque hay una serie de prácticas, de roles, sí, que han cambiado con respecto al viejo sistema, donde el viejo sistema, el juez era el protagonista y en este nuevo sistema son las partes los protagonistas, ¿sí?, en el proceso. En definitiva, poner en funcionamiento el juicio por jurado es un amplio desafío. Ya la Corte desde el año pasado implementó una actividad académica con lo que fue un conversatorio sobre juicio por jurado con gente de otras provincias que a los distintos actores en definitiva del proceso fue introduciendo en las distintas temáticas, la dinámica que requiere un juicio por jurado para empezar a hablar, en definitiva, de juicio por jurado. Esto la Corte lo utilizó para introducir el tema y terminó con una actividad académica que fue muy fructífera porque fue con los alumnos de las distintas universidades de Derecho, con alumnos avanzados, donde llegaron a realizar un simulacro de juicio por jurado. En definitiva, para implementar el juicio por jurado
hay que llevar adelante posiblemente el paso subsiguiente, que es una fuerte capacitación, ¿sí?, para los operadores del sistema. Las partes también, en definitiva, deben aprender dentro de lo que es la litigación a cómo litigar, porque el juicio por jurado tiene una dinámica donde antes de que empiece el juicio está la audiencia de selección del jurado. Entonces, para las partes no es lo mismo ir a litigar esa audiencia que la forma de litigar en el juicio propiamente dicho. También, obviamente, que requiere también infraestructura. La sala de debate no es la misma sala de debate. Son más grandes, tienen que Sí, tener pero más... tiene que... Sí, ¿Cuántos jurados son? ¿Cuántos miembros lo integran a ese tribunal de juicio por 12 titulares y 4 ¿Y qué suplentes. características debe reunir o requisitos aquel que pueda sentarse en ese estrado? ¿Se inscribe porque le gusta? No. Yo voy, me anoto. No, esto es así. La justicia electoral realiza padrones de potenciales jurados, un jurado cada 1000 electores, y hace listados de jurados potenciales ¿Lo hace jurados. la justicia electoral? La justicia electoral, en función de los requisitos para ser jurado, se tiene que ser ciudadano, nativo, naturalizado, con un mínimo de 5 años de ejercicio de la ciudadanía, tener de 18 a 70 años, secundario completo, tener todos los derechos de ciudadanos que no estén menguados en ejercicio pleno. ¿Un detenido en el penal de Chimbas no podría hacerlo? No, por eso. Están esos requisitos y después están los impedimentos también para ser ¿Tener jurado. antecedentes, por ejemplo, un impedimento? Antecedente por sentencia condenatoria por delito doloso, no puede ser miembro de un jurado si no ha pasado un plazo de 10 años desde la condena. Tampoco lo puede ser una persona que esté en trámite una causa penal en ese momento. Claro. Secundario completo y comprender plenamente el idioma nacional y aptitud física y psíquica. ¿Y para es carga poder pública? Conforme a la legislación, es un derecho ya de la ciudadanía de poder participar en un juicio por jurado, y una vez que es seleccionado en un jurado popular es una carga pública. Claro, no le puede decir que no. A no ser con un digamos, obviamente que... Llegado el caso, ¿se sortea entre esos potenciales? ¿Cómo se elige? Se hacen esos listados. Continuando con esto, se le comunica a la Corte publica en el boletín oficial esos listados, y de esos listados obviamente se deben ir depurando, porque la justicia electoral va a poder determinar potenciales jurados que estén, a lo mejor, que sean ciudadanos y que estén dentro de la edad, pero no sabe si tiene una aptitud física o psíquica para poder ser jurado. Después hay un montón de impedimentos. No puede ser jurado, por ejemplo, los funcionarios públicos, ya sea por cargo electivo o nombrados, que tengan un rango superior a director o su equivalente en cualquiera de las administraciones públicas, nacional, provincial o municipal. No pueden ser los miembros empleados o funcionarios del Poder Judicial, no pueden ser, hay una serie, no pueden ser, como recién hablamos, de las personas con trámite que esté tramitando, las personas... ¿Con adicciones? No, porque tendría que tener, en definitiva, hay que ver que tenga para mí una capacidad física y psíquica. Pero eso no sale en los padrones, digamos. Eso se evalúa por en el eso, momento. Esos padrones, por eso se publican en el boletín oficial, porque cuando una persona se pero ve que tiene un impedimento, porque no pueden ser los abogados, escribanos, procuradores, no pueden ser miembros de la fuerza. No. ¿Un periodista? Sí. Un periodista, sí. Un periodista, sí. Sí, no tiene ningún impedimento. Pero el título de abogado, porque hay muchos abogados que se desarrollan en el periodismo. Un título de abogado ya lo inhabilita.
Sí. Lo inhabilita. Sí, no pueden ser, no pueden ser tampoco los miembros de las fuerzas de seguridad, ya ¿Del sea, Poder Legislativo? tampoco. ¿Sí? Empleado. Está en la oficina de mesa de entrada. Por eso, establece un cargo, un rango de Director hacia arriba. director hacia arriba, ¿sí? Perfecto. Las personas que han sido exoneradas o cesanteadas en la administración pública tampoco, ¿sí? Los ministros del culto católico tampoco, o las autoridades de los partidos políticos, ¿sí? Que estén obviamente reconocidos por la justicia electoral. El ¿sí? impedimento religioso es solamente para la Grey Católica. No, para ministros del culto católico. Del culto católico no, para los ministros de un culto religioso. Claro, Perdón. ¿Es solo para causas penales el juicio por jurado? Es decir, un homicidio, un asesinato, ¿no es para cuestiones civiles o ay, me estafó? No. Bueno, la estafa está ahí. Configura un delito, en definitiva. También. Depende de la demanda que hagan. Es conforme a la ley que tenemos hoy para delitos, ¿sí? Que tengan una pena en abstracto, no en expectativa, sino en abstracto superior a los 20 años. Hoy día solamente o aquellos delitos que concursen con esos delitos, siempre que tenga alguno una pena superior a los 20 años, es para el juicio por jurado. ¿Cuáles son los delitos que tienen esa pena? El homicidio calificado, puede ser un homicidio agravado por el uso de armas, ¿sí? Pero en definitiva, lo que ha ocurrido también en otras provincias es que se comenzó con ciertos delitos y a medida que fue desarrollándose la implementación, como pasó con Florencia. Florencia también empezó así, luego se fue ampliando al espectro de los delitos. De otros delitos que se agregaron. Claro. Bueno, también yo creo que para poder implementar el juicio por jurado también se debería hacer una comparación de las legislaciones y de las provincias que lo han implementado, compararlo con la nuestra para ver si hay cuestiones que pueden que pueden haberse dado un vacío en nuestra legislación para realmente dictar una legislación también complementaria. Ediliciamente, la sala de debate va a ser totalmente distinta porque además de que tiene que estar el lugar y el espacio para el jurado, muchas veces lo vemos o lo hemos visto en juicio o en la película, vía Hollywood, sí. Doctor Lom. Que más conocemos de esto es por la televisión, y sí, por el cine. Y tiene su razón de ser, porque este instituto es de raíces del derecho anglosajón, ¿sí? Viene de allá, Estados Unidos, Inglaterra, entonces, y es la única forma que conocen de juicio. Incluso ellos lo tienen también para los juicios civiles, para todo tipo de juicio. Nosotros el juicio por jurado lo tenemos legislado para la justicia penal. Ediliciamente también tienen que tener un lugar de sesión secreta, como dice la ley, para deliberar y para poder tomar una decisión o un veredicto. ¿En mayoría o...? Bueno. ¿Cómo votan ellos? Los jurados, antes de deliberar, reciben las instrucciones que va a dar el juez profesional, que no es que se trata de un juicio donde no participa o no está el juez profesional. Por el contrario, el juez profesional tiene una tarea relevante previo al juicio por jurado, en audiencias preliminares y preparatorias del juicio por jurado, y durante el desarrollo. ¿Por qué? Porque le va a dar las primeras instrucciones cuando arranca el juicio, explicándole algunos conceptos de garantías que son constitucionales, explicándole qué es lo que van a escuchar, qué es lo que viene después, y una vez que termina todo el desarrollo de la prueba y las partes hacen sus alegatos finales, luego el juez va a dar las instrucciones finales para guiar al jurado popular a cómo va a ser cómo debe ser la deliberación y cómo deben emitir un veredicto, y de ahí pasan a deliberar
en forma secreta, sin ningún tipo de persona que pueda entrar a ese recinto, básicamente donde delibera. Privado. Sí, y se designa un funcionario autorizado que es el enlace que, como el jurado se comunica por escrito con el juez para comunicar algún inconveniente no hay celulares, que no hay puedan tener. No. No hay cuarto intermedio. Mañana la sentencia que ahí... No, yo, influencia, a ver, Dios mío. entiendo que también esto también implica la implementación de un juicio por jurado para las oficinas administrativas, todo un nuevo desafío, ¿sí? Como venía explicando, porque también tienen que organizar cómo van a ser las convocatorias a las audiencias para selección de jurados, cómo cómo se va a confeccionar el formulario para el veredicto, cómo las partes y cómo se va a diagramar el juicio, porque en realidad lo que se busca es que en los juicios por jurados que no haya ningún tipo de contratiempo o dilaciones. Y esto se litiga y se fijan las reglas antes de que empiece el juicio. De esa forma se puede establecer, conforme a la prueba que se va a producir y al objeto, porque lo que se busca es que se sepa qué es lo que realmente se va a discutir frente a un jurado popular, ¿sí? Entonces se puede hacer un diagrama del juicio para que, en definitiva, porque una de las cuestiones que ocurre y que he escuchado muchas quejas en algunas capacitaciones, sobre todo con los que litigan en la provincia de Buenos Aires, que dicen, mire, me termina el juicio, todo el juicio a las 10 de la noche o a las 12 de la noche y pasan a deliberar y aparecen a los 20 o a los 30 minutos con un veredicto. Y en definitiva, también la deliberación debe ser profunda, debe ser, debe tener también un tiempo mínimo, ¿sí? Por ejemplo, otros países, como si no me equivoco en Inglaterra, hablan de que por lo menos un mínimo de 2 horas de deliberación. Que esté guiada por un impulso emocional la resolución. Bueno, justamente lo que se evita o lo que se trata de evitar es, para conformar el jurado en estas audiencias de selección del jurado, porque ¿qué es lo que ocurre? Estos padrones son de potenciales jurados. 40 días, dice la ley, antes del inicio de un juicio, cuando se sabe que se va a pasar a un juicio por jurado, se seleccionan 48 personas, mitad cupo masculino y mitad cupo femenino. De esas 48 personas son a las que se convocan a la audiencia de selección del jurado. Audiencia que se lleva con la presencia de las partes y con el juez. Van ingresando los potenciales jurados y las partes, obviamente se le pregunta si no están comprendidos dentro de un impedimento, si tienen aptitud, si no tienen un motivo para excusarse, porque de nada sirve si una persona sabe que tiene programado un turno para operarse en pleno juicio, que quede seleccionado para un juicio por jurado. Entonces se tratan... sea pariente de alguno de los involucrados. Bueno, todo eso es lo que son en esas audiencias que se llama audiencia de selección o de deselección, porque en realidad los que ya están son potenciales jurados. Hay que bajar gente. Se empieza a hacer preguntas a los potenciales jurados para que, preguntas abiertas, para saber qué opinión pueden tener con respecto a un tema u otro y buscar de esa forma realizar recusaciones de esos potenciales jurados, que pueden ser con causa o sin causa, y buscar que las personas que queden o que conformen un jurado no tengan sesgos, no tengan prejuicios y que tengan la suficiente apertura mental como para poder receptar mi caso. ¿Sí? En sus manos tienen el futuro de una persona. Bueno, sí, en definitiva el jurado, cuando emite un veredicto... ¿Es apelable por el juez que está ahí? El veredicto del jurado es inmotivado, o sea, no tiene que dar razones, ni siquiera tiene que decir por qué ni cómo ha votado, ¿sí?
¿Es siempre y por unanimidad? ¿O nosotros por no mayoría? tenemos por unanimidad, nosotros tenemos por mayoría. ¿Hay alguna persona que guíe ese momento posterior para el dictamen dentro del jurado o lo eligen ellos? Entre los jurados designan a un presidente que es un poco, primero va a ser el que se va a comunicar por escrito con el exterior a través de esta persona que se designa para comunicarle al juez cualquier vicisitud. Pero y va a ordenar, y va un poco Claro. a ordenar, pero en este sentido cada jurado tiene voz y tiene su voto al momento de expedirse. Los jurados suelen denominarse los jueces de los hechos. Los jurados lo que van a votar es si existe el hecho que fue base de la acusación y si la persona tuvo una participación en ese hecho. Quien va a poner el derecho, porque si está comprobado esa situación, bueno, tiene que encuadrar en un tal o cual delito, ¿sí? Entonces es el juez el que a través de las instrucciones finales, antes de la deliberación, y eso en audiencias que va a llegar a conformar esas instrucciones con lo que las partes le aportan, con el fiscal y con el defensor, y va a decirles en qué delitos puede llegar a encuadrar ¿sí? Claro. Su conducta. Pero me quedó pendiente, no recuerdo, bueno, algo que me había dicho. Con respecto a la unanimidad. Esto sí quiero que por ahí dejarlo claro. Hoy, como está la legislación, nosotros tenemos que, para declarar culpable a una persona, para delitos que son a pena perpetua, se tiene que tener 10 votos afirmativos, mientras que para delitos que no son perpetua la pena, se requieren de 8 votos afirmativos. En otras jurisdicciones, en otras provincias, es por unanimidad. Y la regla es básicamente es por unanimidad. Y algunas jurisdicciones que tienen por mayoría, están analizando cambiar a la unanimidad. Claro, porque hay que lograr unanimidad. Para que no queden dudas, digamos. Bueno. Es un tema. El tema de la unanimidad, primero, genera mayor tiempo o mayor deliberación. Enriquece la deliberación, no queda ningún tipo de duda, pero por sobre todo se respeta a las minorías. Porque lo que dicen las personas, los que ya tienen experiencia, o bueno, los libros sobre juicio por jurado, es una forma también, porque si se llega a 8, hay 4 personas que forman la minoría, que su voto que su voz o su punto de vista puede no tenerse en cuenta. No está prohibido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha declarado que jurados que sean por mayoría sean inconstitucionales. No se ha pedido, pero se busca la unanimidad. Está perfecto. Doctor, ¿cuándo se implementa? Hay que hacerlo porque la ley lo determina. ¿Cuándo cree usted que esto va a estar vigente en San Juan? En realidad, bueno, por ahí escapa obviamente a mi función, pero yo estoy casi seguro que va a terminar implementándose. Requerirá de justamente capacitación, hacer una comparación legislativa, y llevar adelante esta cuestión de lo que es organizarse, poder, en definitiva, reunirse con personas donde ya está instalado para poder que transmitan su experiencia y evitar. Y a nivel general, así, ¿qué antecedentes tiene usted de cómo está en el resto de las provincias? ¿Cómo les está yendo? ¿En Mendoza lo tienen? ¿En Córdoba lo tienen? Sí, pero nosotros, Córdoba es la única provincia que tiene un jurado escabinado, que el jurado está compuesto por un mix entre ciudadanos y profesionales. Claro. El resto es la única provincia. El resto de la provincia tienen
el jurado clásico, popular. Como apuntamos como nosotros. Ciudadanos y como lo tenemos en definitiva nosotros. En cuanto a... ¿Referencias? Referencias, bueno, lo que muchas veces, entiendo que es un preconcepto, lo primero que se tiende a decir es no están preparados para juzgar a una persona. Lo que nos transmiten de las experiencias de otras provincias dicen que es sorprendente cómo los ciudadanos, el compromiso que adquieren y la responsabilidad en función de la decisión que tienen que tomar después de una deliberación y las consecuencias que tiene, ¿sí? En definitiva, porque solamente con un veredicto de culpabilidad es lo que va a habilitar al juez profesional a que aplique una pena. En caso de un veredicto de no culpabilidad que es inapelable, no se cierra el caso, salvo que se pruebe que el jurado ha votado sobornado o haya una cuestión de esa gravedad donde se declararía nulo, pero el veredicto, el fallo de no culpabilidad es inapelable. Qué interesante, doctor. Este es un primer capítulo, me animo a decirle, y usted es la persona indicada por su vasta trayectoria, por conocer los dos sistemas, el viejo y el nuevo, y ahora le toca jurado. Bueno, sí, le tocará llegado el caso. En su momento tendremos que revisar, en definitiva, algún veredicto de culpabilidad, que es a lo que, usted le va a pasar. Es a lo que va a pasar, pero se requiere una fuerte capacitación. No solamente, hasta los jueces se tienen que capacitar. Totalmente. Todos, pero sí, totalmente, porque... Y el tribunal de impugnación va a hablar, porque van a ir a apelarle y cae a usted. Una mala instrucción de un juez puede condicionar la decisión en uno u otro sentido. Y los jueces, cuando dan instrucciones que explicarán qué es prueba y qué no es prueba, quién tiene la obligación de probar la acusación, cómo es el principio de inocencia, que solamente se puede condenar más allá de toda duda razonable, y un montón de parámetros para poder llegar a condenar, y que solamente lo pueden hacer con las pruebas, y prueba es solamente lo que han escuchado en la audiencia del debate. Claro. Cualquier opinión que encuentren en un medio de comunicación o en una red social, eso no es prueba. Nosotros no tenemos similitudes con el juicio por jurado del sistema anglosajón, pero no tenemos esa situación que vemos que están aislados durante el tiempo que dura el jurado. Acá los jurados van a su casa. Claro. Por eso se trata de que se le dé continuidad y que no haya contratiempos en el juicio por jurado. Pero bueno, hay mucho más para hablar, seguramente, mucha más tela para cortar. Nos deja un universo abierto, desconocido, absolutamente. Sí, básicamente... Leímos su artículo en la revista Equidad y Justicia, y ahí realmente empezamos a razonar la importancia que esto tiene. Así que ha sido muy valioso para nosotros. Sí, sobre todo para las partes. Tienen que, al momento de litigar, ya no pueden litigar frente a un jurado popular con un lenguaje técnico, con tecnicismo, con palabras difíciles. Incluso cuando producen su prueba, si llevan a un perito o a un profesional, tienen que hacer que le puedan comunicar al jurado en un lenguaje sencillo. Más doméstico. Sí. Más doméstico. Bueno. Doctor, ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. ¿La seguimos luego? Sí, la seguimos este año, como mucho, el que viene se aplica. Y esperemos que sí. No tengo dudas de que va a ser implementado. Eso ya la Corte de tiempo. Va en ese camino, la Corte de Justicia, y bueno, habrá que limar o tratar de poder ajustar todos los engranajes para minimizar cualquier posibilidad de error, obviamente. Muy bien. Bueno, gracias por venir, doctor. Muy amable. Muchas gracias.